La caída de Hosni Mubarak. Antemano debemos saber quién fue este personaje. Hosni Mubarak nace el 4 de mayo de 1929 en Kafr el-Moseila. Terminados sus estudios de secundaria, ingresa a la Academia Militar Egipcia en El Cairo, obteniendo así el título en Ciencias Militares a sus 20 años. En 1964 fue nombrado representante de la delegación militar egipcia en la Unión Soviética. El 15 de abril de 1975, Anwar el-Sadat, expresidente de Egipto, le nombró vicepresidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 3 años después, en 1978, pasa a ser vicepresidente del Partido Nacional Democrático. Su primera presidencia fue el 7 de octubre de 1981, al ser asesinado Saad, presidente en ese entonces. Debido a ello, la Asamblea egipcia le proclama candidato a la presidencia. 7 años más tarde, en 1987, su partido ganaría las elecciones, con lo que le permitió continuar su mandato posteriormente. Este presidente fue elegido en 1993, 1999 y el 2005, debido a que era dictador y corrupto. En el año del 2005 hace las reformas legales que posibilitaban a otros candidatos a presentarse a las elecciones presidenciales. Uno de los primeros actos de Mubarak fue declarar un estado de emergencia que prohibió asambleas no autorizadas, restringió la libertad de expresión y permitió a la policía encarcelar a las personas de manera indefinida. Dicha legislación expiró en mayo del 2012. Mientras estuvo al mando, Mubarak utilizó estos poderes extensivamente. El ejército egipcio reprimió protestas de policías inconformes en 1986 y unas 30.000 personas fueron encarceladas cuando los yihadistas llevaron a cabo ataques contra turistas. En el 2005 fue la primera votación multipartidista en Egipto, pero también fue calificada como una farsa. La economía del país se estancó durante los primeros 20 años de su gobierno. Los analistas aseguran que las ganancias fueron distribuidas de manera desigual. Actualmente, al menos 40% de los egipcios viven en la pobreza. Útil en asuntos polémicos. Es decir, que Egipto fue un jugador principal en las prácticas de paz entre Israel y los palestinos y contribuyó con soldados a la coalición liderada por Estados Unidos para sacar a Irak de Kuwait en 1991, poco antes del derrocamiento. En el 2005, cuando los egipcios llevaron a cabo grandes protestas en demanda de una reforma fundamental, Mubarak intimidó a los líderes de la hermandad musulmana, oficialmente prohibida, y acosó a manifestantes de clase media y se les arregló para derribar a los dirigentes. Caída de Mubarak. El proceso que llevó a la dimisión del presidente egipcio empezó el 25 de enero del 2011, cuando se suscitaron las primeras manifestaciones antigubernamentales precedidas de 5 casos de inmolación, uno de ellos mortal. Al día siguiente, pese a una prohibición existente, miles de manifestantes salen a las calles. El 28 de enero, las protestas degeneran en disturbios. Mueren 62 personas. El presidente pidió al ejército que haga respetar el orden interno y aplica toque de queda en El Cairo, Alejandría y Suez. Aquel día incendiaron la sede del Partido Nacional Democrático y se produjeron varios saqueos en la ciudad. El día 29 mueren 33 personas en los ataques contra Rafah e Ismailía. Se producen motines en las cárceles. El 30 se cerca el centro de la ciudad del Cairo con tanques, en tanto que aviones de caza vuelan en baja altitud. El 31 de enero, el ejército se compromete a no recurrir a la fuerza, considera las protestas como legítimas. El 1 de febrero, más de 1 millón de personas acuden a la Plaza del Tahrir o de la Liberación. Mubarak anuncia que se mantiene en el poder, pero que no será candidato para las siguientes elecciones. Al día subsiguiente, partidarios de Mubarak y opositores se enfrentan. Durante varias horas se tiran piedras y cócteles molotov. En este enfrentamiento mueren más de 8 personas.
El 4 de febrero, miles de manifestantes salen luego de la plegaria musulmana en el denominado Día de la Patria. El 5, renuncia el Comité Ejecutivo del Partido Nacional Demócrata. El día 6 de febrero aparecen los hermanos musulmanes, se suman a los grupos de oposición y declaran que las reformas de gobierno son insuficientes. El 7 de febrero, Mubarak propone el alza salarial. El 8 de febrero, las protestas continúan. Ahora la propuesta del presidente fue enmendar la Constitución. El 9, los manifestantes rodean los edificios del Parlamento y de la sede del gobierno. El día 10, el ejército anuncia que está estudiando las medidas necesarias para resguardar los intereses del Estado. Finalmente, el 11 de febrero, el vicepresidente Omar Suleiman anuncia que Mubarak abandona el poder y que se lo entrega a los militares. Finalmente, Mubarak fue llevado ante los tribunales de justicia y condenado a cadena perpetua. Pero, por la brutal represión en contra de los manifestantes, se le acusó de la muerte de 800 personas. Jamás se demostró un escándalo de corrupción, sea por la prescripción de los cargos o porque nunca hubo. Luego de la caída de Mubarak, en Egipto se dieron transformaciones que revolucionaron este país. Una de ellas es el cambio de constitución, una aprobación del 63,8% de los votos, pero 58 millones de votantes, solo el 32,9% votó. Esto es porque en esta época se daba la discriminación hacia la mujer y no podía votar cualquier persona, sino gente muy importante o incluso personas con altos recursos económicos, no personas discapacitadas ni con enfermedades. La destitución de la cúpula militar de Mubarak, jefe de Estado Mayor, jefe de la Fuerza Aérea y de Marina. Es decir, Mubarak salió de toda la parte militar de Egipto. Ya no se le consideraba ni jefe en ningún lugar. Y la eliminación del decreto que impedía la presidencia revocar a los jefes del ejército. Es decir, el presidente ya no podría eliminar a los jefes del ejército para él ponerse a cargo de todo esto. Más bien, este decreto ayudaría a que personas que saben y conocen acerca de cada una de estas ramas mejorar en lo militar al país y así conseguir una buena estructura militar para cualquier tipo de defensas que se necesiten a futuro. Inició la consolidación del régimen democrático y representativo. Este país necesitaba mucho un régimen democrático, la democracia en el país para elegir un presidente y alguien que los gobierne de una manera estable y que sea representativo, ya sea en su propio país o en el mundo entero. Necesitaban representarse muy bien. Carecía de gasolina. Esto quiere decir que el país estaba sufriendo mucho en la gasolina, pues gracias a Mubarak y sus malos negocios hicieron que la gasolina se agotara o no se haya como volver a recuperar todo ese dinero perdido. Aumentó la influencia del Islam en la comunidad egipcia. El Islam es la religión más grande del mundo y pues es algo muy representativo en países de África. Y es muy claro que la gente haya adoptado esto como una nueva forma de creencia. Y ganas de tener una vida al estilo occidental. Es decir, más relajada y ser algo así como un budista, pues esa ideología de amor y paz y tranquilidad, buscarse a sí mismos es lo que esperaban tras Mubarak y su dictadura militar. Gracias.